Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Giselle, voy a estar moderando esta conversación, que primero que nada quiero agradecer a Martín y a toda la gente que está acá, porque algunos saben, soy periodista y a veces los periodistas tenemos poco espacio y tiempo para la reflexión profunda de las cosas sobre las cuales escribimos, y me parece que estos espacios, estas voces, bueno, son para mí en lo personal muy importantes y muy de referencia. Hoy vamos a estar presentando, como ya saben, la nueva edición de revista Jacobin con un título que lo habrán visto: La libertad guiando el pueblo. Una frase que quizás acá se va a poder problematizar y vamos a poder pensar un poco en este concepto de libertad del que tanto escuchamos. Vamos a estar escuchando a Fernando Rosso, director de La Izquierda Diario y autor del libro La Hegemonía Imposible, a Julia Astrada, doctora en Desarrollo Económico, directora del CEPA y diputada nacional por Unión por la Patria, y por supuesto a Martín Mosquera, editor de revista Jacobin. Mi rol en esta jornada va a ser controlar los tiempos, así que no lo hablamos fuera del micrófono, lo digo por acá. La idea es que cada uno de los exponentes tenga 15 minutos, así después se puede hacer un intercambio y hay espacio para que haya un ida y vuelta. Yo les voy a estar avisando cuando falte un minuto. Así que de esta manera vamos empezando con las exposiciones y te escuchamos, Martín. Bien, arranco. Bienvenidos a todos y a todas, gracias por la participación, gracias a los invitados. Muy rápido a los puntos de análisis y de polémica, porque tenemos poco tiempo. Si hablo muy rápido, me avisan, ¿no? Yo voy a intentar abordar en mi exposición un principio de explicación de la extrema derecha como fenómeno global. Es decir, no me voy a referir, al menos en primer lugar, a nuestro gobierno, aunque, como veremos, las simetrías van a ser muy directas. Voy a plantear tres elementos de diagnóstico y un elemento de orientación política o de polémica sobre estrategia. Primer elemento, yo creo que el contexto histórico en el que se desenvuelven, digamos, todos los eventos, entre ellos la irrupción explosiva de la extrema derecha, es que hay coincido con muchos autores en que hay muchos síntomas de que estamos a mitad de camino en una gran transformación del capitalismo, una reestructuración del capitalismo en todos los planos, que solo es comparable con las grandes transformaciones que tuvo a fines del siglo XIX, es decir, de la década del 70 hasta el principio del siglo XX, la transformación que sigue a la crisis del capitalismo liberal, el capitalismo posguerra keynesiano y el capitalismo neoliberal de los 70 y los 80. Estas son crisis que alteran la configuración de conjunto del sistema capitalista, es decir, no son una crisis meramente económica, sino que hacen a todos los elementos: ideológico, político, geopolítico, institucional y demás. Tenemos muchos síntomas de que esto está en curso. Hay una disputa global por la hegemonía, un hecho que no sucede hace 70, 80 años, o sea, al menos desde la posguerra, cuando se consolidó el poder norteamericano. Hay un declive de Estados Unidos, el proceso de Asia, sobre todo de China. Hay un estancamiento económico, un crecimiento débil desde 2008. Hay cambios productivos y tecnológicos muy acelerados. Hay crisis políticas en todos los sistemas políticos de Occidente, ¿no? La crisis de los partidos tradicionales. Hay tensiones geopolíticas en ascenso, guerras más tradicionales que hace un tiempo, etc. Entonces, me parece que este es el contexto general que explican casi todos los grandes eventos, que imponen una dificultad de caracterización de las tendencias en curso, porque a mitad de camino de una gran transformación es muy difícil ver los contornos de lo que se viene. Ahí se escucha bien igual, ¿no? Pero que si esto por sí solo es importante para analizar la coyuntura internacional, yo creo que en el caso de explicar el auge de la extrema derecha tiene un sentido preciso muy importante, que es que lo que entró en crisis es la fase neoliberal del capitalismo, ¿no? Y algo del retorno del Estado y del endurecimiento autoritario del Estado está vinculado por cuál fue la naturaleza de aquello que está hoy en desarticulación. Harvey decía, el neoliberalismo fue algo así, decía, ¿no? Como una estrategia de recomposición del poder de las élites después del capitalismo de poder, etc. Yo creo que es un poco imprecisa esa definición. Yo sigo a Adrián Pío, un amigo y colaborador que escribe habitualmente en la revista, donde dice, bueno, hay que ir un poco más lejos en esa definición. Fue una estrategia de recomposición del poder de las élites basada en la extensión masiva de la competencia. Es decir, en la época dorada del neoliberalismo, en los años 80, por ejemplo, el poder de la competencia disciplinó por igual empresas y trabajadores, y las quiebras, el aumento del desempleo, fue socavando el poder del movimiento obrero y a la vez aumentando la rentabilidad de las empresas más competitivas.
Yo creo que eso es más o menos lo que se configuró en los 70 y 80, y eso es más o menos lo que está entrando en crisis, sobre todo a partir del 2008 a nivel global, ¿no? Sin ir más lejos, el capitalismo necesita, después del 2008, inyecciones masivas de crédito barato a partir de los bancos centrales. Vemos el retorno del Estado en el aspecto económico, ¿no? El proteccionismo, el aislacionismo de los países, etc. Y en el aspecto político, este retroceso del mercado como mecanismo de disciplina social hace que vuelva a tallar el Estado en un sentido autoritario. Esto me lleva al segundo punto, ¿no? Crisis global, crisis del neoliberalismo, reaparición del Estado. ¿Por qué capitaliza la extrema derecha el malestar social generado por la crisis de 2008? Para decirlo rápidamente. ¿O por qué la reaparición del Estado se da una clave autoritaria? En los 30 también aparece el Estado, esto es una novedad, lo voy a decir, ¿no? Crisis del capitalismo liberal clásico, aparece el Estado, New Deal y fascismo en Europa. Luego eso se estabiliza en la posguerra, capitalismo keynesiano, etc. Yo creo que para explicar por qué capitaliza la extrema derecha el fenómeno de malestar social generalizado, hay que primero remitirse a que luego la crisis del neoliberalismo, que comenzó posiblemente en América Latina, ¿no? Con la crisis en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, la caída de los gobiernos, que después en 2008 se masifica, se globaliza ese fenómeno. En el 2011 tenemos las huelgas en Grecia, la primavera árabe, indignados en España, Occupy Wall Street en Estados Unidos, es decir, se masifica un ciclo de lucha. Cada uno de esos fenómenos tuvo también su traducción política, ¿no? En América Latina los gobiernos progresistas latinoamericanos, Podemos y Syriza en Europa, Corbyn y Bernie Sanders en el mundo anglosajón, etc. Es decir, en un primer momento, la izquierda fue beneficiaria de ese clima de malestar social. Ahora, esta es una hipótesis que voy a plantear de manera muy rápida, la desarrollamos en realidad en el número anterior. Yo creo que si casi todo el mundo considera que luego de la gran derrota del siglo XX, a mediados, fines de los 90, con algunos hechos simbólicos como el levantamiento de Chiapas de los zapatistas, las huelgas del 95 en Francia, Seattle en el 99, se inicia un ciclo de recomposición de la izquierda. Yo creo que ese ciclo de recomposición, que tuvo su apogeo en estos ciclos de luchas y de traducciones políticos electorales, entra en crisis en algún momento de la década pasada. Fechar un proceso siempre es algo complejo, es algo arbitrario, pero si tuviéramos que elegir una fecha, yo diría que entre 2015 y 2016 se sucede una secuencia de eventos que empieza a cambiar la dirección del ciclo político. Es la capitulación de Syriza en Grecia, que tiene un impacto, posiblemente la mayor esperanza europea en una generación. Eso impacta en el empuje inicial que tuvo Podemos. Es la crisis del progresismo latinoamericano, ya son las primeras victorias de la derecha, Macri en Argentina, el impeachment a Dilma en Brasil, la crisis del proceso venezolano, etcétera, etcétera. Lo que había sido una esperanza democrática en la primavera árabe termina la peor manera, con guerras tribales, estados fallidos, revoluciones autoritarias de todo tipo. Y simultáneamente tenemos el Brexit y la victoria de Trump como hechos que empiezan a marcar que cambia de dirección hacia dónde fluye el malestar social. Y después de la victoria de Trump lo que vemos es una avalancha, ¿no? Lo que a veces normalizamos los hechos, ¿no? Mientras suceden, pero en pocos años la extrema derecha pasó de ser principalmente un fenómeno marginal de la Unión Europea, ¿no? El Frente Nacional en Francia, algunos resabios del fascismo y los colaboracionistas, a transformarse en un fenómeno global. Y un fenómeno global de una potencia y resiliencia enorme, ¿no? Hoy en Europa, las últimas elecciones europeas al Parlamento Europeo los colocan como primera fuerza. Están ahí amenazando en Francia, gobiernan en Italia, gobiernan la primera potencia del mundo como Estados Unidos, y en América Latina avanza. Entonces estamos hablando de un fenómeno de primer orden, que no es pasajero, que viene a instalarse con muchísima fuerza. Creo que está atado a esta hipótesis de que se cerró un ciclo de recomposición de la izquierda en sentido amplio, ¿no? La izquierda progresiva, podríamos discutir la nomenclatura, pero perdió impulso, un ciclo de recomposición, y de vuelta la iniciativa pasa a la derecha y a la extrema derecha. Hay que decirlo, no sé cómo me dé tiempo, por la mitad, que hay que escribir este ciclo corto en un ciclo largo, porque en realidad ese proceso de recomposición iniciado en mediados de los 90 era un intento de
retomar la iniciativa luego de la gran derrota que significó la caída del muro de Berlín, el fracaso del ascenso obrero de los 60 y los 70, de las reformas neoliberales, etc. Este es mi segundo punto, ¿por qué pienso que la extrema derecha está capitalizando el malestar social? Tercer punto, antes de ir a los debates más de tipo político. ¿Qué tipo de autoritarismo estamos enfrentando? En la medida que es un fenómeno no cristalizado, el desarrollo es muy difícil decirlo, es además muy heterogéneo, ¿no? Hoy la extrema derecha es un espectro que incluye partidos tradicionales que se radicalizan a la derecha, caso paradigmático del Partido Republicano, y lo contrario, ¿no? Partidos de origen fascista como Meloni que tienden a adaptarse a una gestión más o menos convencional de la política conservadora, derechista, pero más o menos convencional de la política europea. Ahora, yo creo que sí puede empezar a advertirse que ahí donde la extrema derecha se consolida, por ejemplo, Hungría, Orbán, hace 15 años que gobierna, Modi en India, Bukele en El Salvador, y hay que ver hasta dónde esos ejemplos inspiran, por ejemplo, el programa de la Fundación 2025 que asesora a Donald Trump, empieza a configurarse algo que empieza a tener algunos contornos más definidos. Yo no me quiero meter ahora en el debate si es fascismo, no es fascismo, etc. Pero sí se puede hacer algunos contrastes. No parece haber margen histórico para regímenes de partido único, estados totalitarios corporativos, cosas de ese estilo. Me parece que la Italia de los 20 y los 30 no es el modelo que tenemos que mirar, sino algo que fue anticipado por parte de la literatura académica. Uno puede pensar en Poulenc en los 70 cuando hablaba de estatismo autoritario, que es la idea más bien de no eliminar los mecanismos electorales o mantener las características formales de la democracia liberal tal como la conocemos, pero acompañar eso con una progresiva subversión paulatina de toda la sustancia democrática de esos mecanismos. Eso es lo que hoy vemos en Hungría muy consolidado. Orbán lo llama democracia iliberal, ¿no? O sea, hay competencia electoral, por eso la literatura académica ya recoge esto en la idea de autoritarismo competitivo, regímenes híbridos, etc. Yo creo que ese es el modelo que lleva a una conclusión para mí política de cierta importancia, que es que el autoritarismo, yo creo que siempre, pero sobre todo en este periodo, es un proceso gradual, ¿no? Nosotros tenemos algunas imágenes más míticas, ¿no? Bueno, el golpe de Estado, o sea, los tanques a la calle, un día para otro hay estado de sitio, se suspende la Constitución, listo. O cierta imagen mitificada, o no tan mitificada, ¿no? El proceso en Alemania fue muy abrupto, ¿no? Conocemos la historia, ¿no? Los nazis eran un grupo de lunáticos en los años 30, 3 años después habían instalado su dictadura. Ahora, si miramos, por ejemplo, Italia, en los años 20, el ejemplo clásico, es mucho más paulatino, ¿no? Mussolini gobierna en coalición con partidos liberales católicos, está en minoría en su gabinete durante bastante tiempo, va construyendo la evolución autoritaria de su régimen con cierta a lo largo de un periodo. Esto me parece importante porque hay una gran tendencia a subestimar la extrema derecha, ¿no? Subestimamos cuando aparece, subestimamos cuando gobierna, y corremos el riesgo al no ver cambios rápidos, ¿no? O al no ver una suspensión del Estado de Derecho, las instituciones democráticas, subestimar el potencial autoritario que tienen estos proyectos y por lo tanto el potencial de infligirle una derrota catastrófica a la clase trabajadora. Voy al último punto, creo que estoy más o menos bien de tiempo, que es el punto más político. ¿Cómo enfrentamos a este medio? Perdón, que tengo por acá. No para igual. Parece un fan. ¿Qué? General, cuando aparece el debate de la extrema derecha, al menos en la izquierda marxista aparecen algunos debates, ¿no? El Frente Único Obrero, el Frente Popular, de los debates entre, no sé, Trotsky en los años 20, Dimitrov en los 30, etc. Yo creo que podemos discutirlo, yo creo que tiene una vigencia parcial, a condición de dar cuenta de la discontinuidad radical entre el periodo de los 20 y los 30 y el periodo actual, ¿no? Yo creo que, producto de derrotas acumuladas, había un mundo que se había configurado en los años 20 y los 30 que no permite simetrías demasiado rápidas. Por ejemplo, en aquella época teníamos, me refiero a Europa, que es donde prosperaron los autoritarismos que tomamos como ejemplo, ¿no? Partidos obreros de izquierda, que es socialistas o comunistas, que eran hegemónicos en la clase trabajadora. Había, y esto para mí es especialmente importante, un fenómeno de polarización política, ¿no? Ahora sobre esto voy a volver, es decir, para tomar el ejemplo clásico, en Alemania se hunden los partidos del centro, crecen los nazis, pero también crecen los socialistas y comunistas en la clase trabajadora. Hay una competencia que tuvo el desenlace que tuvo. Yo no veo que haya una radicalización
Creo que hay una radicalización a la derecha que no va acompañada con una radicalización a la izquierda. Esto es un tema a debatir. Porque una de las hipótesis que circulan en la izquierda del progresismo es: le falta radicalidad a nuestras propuestas. Tenemos que hacer como Milei, pero con nuestras propuestas. Entonces, si Milei dice que hay que quemar el Banco Central, nosotros deberíamos oponerle propuestas simétricamente radicales en un sentido inverso. Yo haría la prueba, ¿no? O sea, si salimos a la calle y proponemos, no sé, alguna consigna radical, tipo democracia consejista, lo que fuese, no creo que encontremos eco. Ese tipo encontró eco con propuestas extravagantes, no creo que sea nuestro caso. Entonces, me parece que esto va configurando una situación que es un dilema político de muy difícil resolución, que es cómo se enfrenta la extrema derecha en un contexto muy defensivo, que no es de polarización, no hay un equilibrio de clase donde puede ganar uno u otro y una pluma se fíe de la balanza. Y ahí creo que hay dos ejemplos ligeramente orientativos y que se pueden analizar. Un minuto, bueno, 3 minutos. Creo que hay dos experiencias político-electorales que pusieron el límite de la derecha de forma reciente. Una es la coalición que devuelve al gobierno a Lula y derrota a Bolsonaro, y otra es la coalición que encabeza la Francia Insoumise, o sea, Mélenchon en Francia, en coalición con partidos socioliberales, el Partido Verde y sobre todo el Partido Socialista. ¿Qué es lo que veo yo que presenta cuáles fueron los méritos de esas coaliciones? En principio derrotaron a la extrema derecha. Segundo, si bien tuvieron alianzas con sectores socioliberales, el eje de la coalición no estuvo ni en la burguesía liberal, en el caso de Brasil, ni el Partido Socialista en el caso de Francia. Es decir, se mantiene en un lugar que no es la burguesía liberal. Evitaron que se desarrolle una polarización entre la extrema derecha y el extremo centro, que es lo que estaba planteado en los dos casos, ¿no? Que Macron sea la oposición a Marine Le Pen, o que lo que se llamaba la tercera vía, es decir, la burguesía tradicional paulista, los partidos tradicionales de la derecha de Brasil contra Bolsonaro, lo que hubiese colocado a la izquierda en un lugar residual. Entonces, fueron coaliciones que tuvieron la competitividad electoral para derrotar a la extrema derecha y cierto margen interno para intentar que no sea una mera administración neoliberal del status quo, ¿no? Por las relaciones de fuerza, etc. Ahora, yo creo que hay que tomar estos ejemplos con extremo cuidado, sin muchas ilusiones, porque si predominan, y pueden predominar, y estamos viendo cómo evoluciona el gobierno de Lula, por ejemplo, las fracciones o las políticas socioliberales, corremos el riesgo de transformar a la izquierda o el progresismo en el ala izquierda del status quo, lo cual refuerza las raíces sociales del crecimiento de la extrema derecha, y peor aún, convierte a la extrema derecha en el único elemento disruptivo respecto al status quo y la izquierda en una especie de como auxiliar domesticado. Ahora, a la vez, si somos muy intransigentes en nuestra política de alianzas, es muy difícil que derrotemos a la extrema derecha en cualquier lugar donde no se la derrote la movilización social. Entonces, repasemos, y con esto termino. Lo que queremos, al menos yo como socialista, militante izquierda y demás, es que a Milei lo derrote la movilización social. Eso es lo que va a generar el contexto político más favorable y va a mejorar las relaciones de fuerza. Ahora, tenemos que plantearnos seriamente qué pasa si eso no sucede, más aún cuando hay muchas señales que indican que eso no va a suceder, o que es menos probable, ¿no? Puede haber una crisis cambiaria, puede haber un montón de cosas, pero en principio, si eso no sucede, vamos a una batalla político-electoral dentro de unos años, así como en Brasil fue en el 2022. Y esa batalla político-electoral se da en condiciones muy adversas, y ahí tenemos que tomar decisiones. Si somos muy intransigentes en nuestra política de alianza, yo creo que vamos a ser incapaces de poner un freno a la extrema derecha. Y si no ponemos un freno a la extrema derecha, hay riesgo de una derrota de carácter histórico para la clase trabajadora. No es un riesgo menor. A la vez, si no somos capaces de evitar que esos gobiernos sean una mera gestión socioliberal del capitalismo actual, corremos el riesgo de fortalecer las raíces sociales de largo plazo de la extrema derecha, un poco como fue Biden con Trump. Yo recupero esta frase que ni siquiera sé si es fake o no, que Lenin dice que hacer política es cambiar en un desfiladero. Yo creo que este más o menos es el estrecho desfiladero donde podemos hacer política en la etapa actual. Hasta ahí. Yo lo tendría que haber tenido un poquito antes. Bueno, gracias Martín. Vamos con Julia, entonces, con Fernando. Madre mía. Vamos con Fernando, ¿te escuchamos? Bien. Bueno, gracias por la invitación. Ya pues
estamos en la izquierda y seguimos la política nacional e internacional. Este número particularmente tiene una muy buena tapa. La gente reclamaba que le hagan un póster y qué sé yo, así que tomen nota. Me parece pertinente las discusiones que trae alrededor de la derecha, el autoritarismo, de qué tipo es. Me parece pertinente, entre otras cosas, porque qué sé yo, lo venimos discutiendo, por ejemplo, en el programa que tenemos en la radio, con distintos referentes también en el mismo sentido, ¿no? Pero nos parece importante, se impuso como debate, se impuso como realidad, y creo que tiene varios aportes en relación a distintos elementos de cómo pensar estos fenómenos políticos. Uno es el de Martín, que sobre todo la parte en la que plantea alrededor de por qué no son más, por qué son poshegemónicas, digamos, ¿no? Había escrito algo similar, por eso estoy de acuerdo, digo, hace un tiempo, en relación a que estas derechas no les importa agregar sectores, sumar sectores y armar coaliciones amplias. Con una minoría avanzan, esto está inclusive Steve Bannon lo dice abiertamente, ¿no? O sea, con una minoría avanzan sobre sistemas políticos detonados. Yo había puesto provocativamente, no se olviden que soy periodista, entonces siempre hay un clickbait que uno busca, que era una especie de leninismo de derecha, en un artículo para El Salto de España, obviamente que pobre Lenin, le dijo una fake y yo le agrego esto, pero en el sentido, como le había dicho a Thatcher en algún momento, de una minoría dura, a la cual alimentan con la batalla cultural, por eso batalla cultural y el programa económico tiene mucha relación, y avanzan, ¿no? A las patadas sobre un sistema político, sobre sistemas políticos rotos, como describió Martín. Entonces, en eso estoy de acuerdo, en ese diagnóstico. No en la política, que el mérito que tiene de Martín, que lo plantea abiertamente, digamos, una política que otros esbozan sin terminar de plantearlo de esa manera, ese tipo de frentes, digamos, ¿no? La nota lo llevamos a nuestro programa, Adrián Piva, también alrededor de la clase obrera y el peronismo, ¿no? También me parece muy interesante porque son los debates que van a quedar, porque si no se discute quién se arregló con quién se peleó con quién llamó a quién para el último cierre de listas, y no entendemos muy bien qué sucede. Y él analiza históricamente, por lo menos desde la caída de la dictadura o desde la apertura democrática hasta ahora, la relación con la clase trabajadora, sobre todo, cómo fue y sigue muy científicamente, creo yo, la relación con la clase trabajadora. Y obviamente la muy buena entrevista a Traverso, destaco algunas cuestiones, ¿no? A Enzo Traverso, que viene trabajando alrededor de esto, y ahí parto de una cuestión que creo que Martín también la plantea, que es, la planteó de su manera, que es el momento internacional, que algunos llaman de interregno, ¿no? O de Linera le dice momento liminar, o sea, todavía no, bueno, lo trillado, pero ¿qué es eso? Eso quiere decir que es abierto, que no es un momento en el que uno pueda plantear cosas muy definidas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Voy a partir con otra fake, digamos, que a un dirigente chino, Zhou Enlai, le preguntaron qué opinaba de la Revolución Francesa, y respondió, es demasiado pronto para opinar, mediados del siglo XX. Después se descubrió que en realidad le habían preguntado por el Mayo francés, que había pasado 2 años antes, entonces tenía sentido, pero quedó como esa sabiduría milenaria china que espera, ¿viste? 500 años para darte una opinión sobre la Revolución Francesa de 1789. Quedémonos con esa, nos quedamos con esa versión porque quedó como esa. Entonces, ¿qué va a pasar con esta extrema derecha? Y yo diría demasiado pronto para opinar. Una parte, por esta situación abierta, porque yo las pienso más como la emergente de una crisis más orgánica, más total, más política, más económica, más social, que como una tendencia a ya consolidada, digamos, ¿no? Aunque evidentemente ha avanzado. El debate para mí sobre el tema de con qué compararlo es pertinente y Traverso lo dice a su manera, dice, si nosotros, y esto me lo decía Diego Sturgar en el programa de radio, lo robo de distintos lugares, si uno hacía un congreso sobre el fascismo hace 20 años, 30 años, la referencia era el pasado.
si uno hace un congreso sobre el fascismo ahora, algo de la referencia es el presente. Entonces, es pertinente la cuestión. Acá se hizo, en el mundo y en la Argentina se hizo una marcha antifascista porque consideraban que era muy facho lo que estaban en el gobierno y todos fuimos a la marcha antifascista. A nivel de la productividad política, digo, no es cuestionable. Después viene, como dice mi amigo Mariano Schuster, el partido de los profesores, y dice, no, pero en relación a cómo era del 20 y del 30, particularmente en Alemania, yo no participo de si tiene productividad política, digamos, usémoslo. Ahora, cuando vamos a pensar el momento en el que estamos, yo creo que ahí hay que tratar de pensarlo en toda su densidad. Y si bien coincido con algunos análisis, como por ejemplo el que hace Daniel Feierstein, que ha trabajado mucho estas cuestiones, en el cual dice hay distintas maneras de abordar la cuestión del fascismo, una como ideología pura, donde entra el nacionalismo, donde entra el estatismo, porque como bien dijo Martín, en los años 30 fueron dos formas, ¿no? Es más, que Gramsci las incluyó en su amplísimo concepto de revolución pasiva, ¿no? Tanto el americanismo como el fascismo. Entonces, me parece que a ese nivel yo no creo que se pueda comparar con el fascismo clásico. A nivel de regímenes políticos tampoco, porque no hay regímenes políticos de ese tipo, que partido único, etc. Ahora, a nivel de práctica social, sí. Yo creo que hay cierta práctica social innovadora, más de tipo fascista o fascistoide, que se puede tomar referencia con el fascismo. ¿Por qué? Porque se impulsa la acción de un sector social contra otro, digamos, ¿no? Eso es lo que él toma como... Y lo lleva a decir una cosa muy provocativa, que es decir, que por ejemplo ve desde hace una década prácticas fascistas y que la dictadura militar no había sido fascista. Entonces, para el que tiene una mirada moral del problema del fascismo, te dice cómo la dictadura militar no fue fascista con la violencia que aplicó, etc. No puede ser. Y ahí entra una cuestión de que la subestimación o sobreestimación, ¿no? ¿De dónde estamos, digamos, desde ese punto de vista? Hace un tiempo, en el 23, publicaron un artículo en Jacobin de Hugo Paleta, que es la capa infantil del neofascismo, en el cual he hablado, decía, bueno, es una especie de fascismo, pero es un fascismo incompleto. Entonces es un fascismo que no sería tan fascista, o es un fascismo que respeta las formas democráticas y las va dando desde adentro, o sea, sería un fascismo democrático. Entonces, el otro riesgo es subestimar lo que podría ser un movimiento fascista, que nos vamos a dar cuenta cuando esté un movimiento fascista, con sus características y con la correspondencia que tenga que ver con nuestra lectura, ¿no? En ese sentido yo vuelvo a las definiciones clásicas de Gramsci, de Trotsky, etc., que es aquel movimiento político que quiere destruir los espacios de democracia proletaria, pongámoslo así, o de democracia social dentro de la democracia burguesa, y que lo quiere hacer físicamente, y que lo hace con encuadramiento estatal, y que lo hace con violencia física, digamos, ¿no? Cosas que circulan hoy, pero ¿dónde está la intensidad de la cuestión? Y vuelvo también a esas definiciones clásicas en términos de que es respuesta a revoluciones o a procesos de radicalización política, por lo tanto, por eso son una revolución contra la revolución. Cosa que hoy, si decimos que no existe, y no existe, la primavera árabe fue lo último que surgió en ese sentido, y no terminó bien. Me parece que también observar ese panorama de conjunto habla de qué tipo de características tiene esta ultraderecha. Después, qué sé yo, Stuart Hall ya hablaba en los años 80 de un populismo autoritario para caracterizar a Margaret Thatcher, que también era muy autoritaria, que era muy violenta, etc. Y la pregunta sería, ¿por qué si vuelve de estas características, y son más graves de lo que se muestran, por qué se muestran como se muestran? ¿Por qué quieren respetar las formas democráticas? ¿Por qué la quieren dar desde adentro y no hacer un movimiento fascista para terminar de consolidar las conquistas sobre el movimiento obrero, que es una definición de Feijer que dice que a veces el fascismo no necesariamente responde a la revolución, sino que viene después para consolidar avances sobre el movimiento obrero, sintetizo, ¿no? El movimiento obrero, el movimiento popular, etc. Y después ahí a mí lo que me parece es que
coincido, pero evidentemente la ola que hubo es una ola de ultraderecha y que avanzó desde ese momento. Eso está en la entrevista Contraverso que está publicada en la revista, que nota cambios desde que escribió La nueva escala de la derecha hasta hoy, que las élites antes no tomaban como interlocutor a las extremas derechas y ahora las toman como un proyecto viable, digamos, ¿no? No fue su apuesta en Brasil, diría que hasta inclusive no fue su apuesta en Argentina, aunque después termina siendo su apuesta, porque bueno, es lo que tienen para trabajar, digamos, el material con el que pueden trabajar. Ahora, en general, lo que se tiende, cuando se tiende a absolutizar cualquier tendencia de la realidad, se tiende a ver, digamos, a no hablar de otros fenómenos o a no exponer otros fenómenos que contradicen esa tesis. Como por ejemplo, ahora, el proyecto de Mandani en Nueva York, dentro del Partido Demócrata. ¿Qué es? Yo no haría ni la esquina con Mandani, voy a decir, desde el punto de vista del frente político, ¿no? Pero voy a decir, ¿qué expresión tiene? ¿Qué expresa en relación al trumpismo? Los movimientos que se están dando alrededor de la izquierda inglesa, a la izquierda del Partido Laborista, con gente que rompe con el Partido Laborista y cierta revitalización de Corbyn y la fundación de un nuevo partido de izquierda, entre otras cosas porque el actual primer ministro es como su Alberto, digamos, ¿no? Hay rebeliones medio contra los Albertos del mundo, ¿no? O la candidata que ganó en la interna en la coalición chilena, del Partido Comunista. A la izquierda también. Son fenómenos que hablan de lo que viene, no lo sé, digamos, está bien que hablan de. Son rayos en el cielo sereno derechista, no lo sé, pero están, digamos, desde ese punto de vista, ¿no? Entonces me parece que también hay que incorporarlos en el análisis. Y por último, sí, pero la radio me ha dado la dictadura de hablar poco, digamos. Por último, me parece que hay que pensar un balance político, o por lo menos yo tengo que pensar cuál es el balance, dentro del balance político, cuáles son las condiciones políticas que han permitido la emergencia de la ultraderecha. Y yo en eso coincido con lo que viene diciendo hace décadas Tariq Ali, lo escribió en un libro que es El extremo centro, que el extremo centro fue el principal facilitador del ascenso de las extremas derechas. Y ese mecanismo se repitió permanentemente en este sentido. Entonces me parece que las propuestas políticas de alianzas con sectores que han participado de una u otra manera con el extremo centro son por lo menos polémicas, desde mi punto de vista, y sobre todo no son eficaces. Y ahí me interesa muchísimo el ejemplo brasileño. ¿Se derrotó la ultraderecha en Brasil? Hoy. ¿Sí? Tuvo un triunfo electoral, cuando en su momento tuvo un triunfo electoral Bolsonaro. Hay dos autores que escriben un libro muy interesante que se llama Brasil Autofágico, Aceleración y Contención entre Lula y Bolsonaro, de Daniel Feldman y Fabio Barbosa dos Santos, en el cual plantean una dinámica que es distintos tipos de gobierno. Los que gobiernan a través de la crisis, la ultraderecha, los que gobiernan a través de la crisis, y siempre dan el ejemplo de Bolsonaro en la pandemia, que mueran los que tengan que morir, o en Argentina, Milei ahora, digamos, ¿no? que la crisis haga su trabajo y mueran todos los que tengan que morir, y los que contienen la crisis, pero que para contener la crisis hacen concesiones político-ideológicas. En ese momento hablaban del presidente que había nombrado Lula en el Banco Central, diferentes figuras que había puesto para contener a que la derecha no le haga quilombo, digamos, ¿no? No le arme movimientos como vías destituyentes. Y que esa concepción era que después terminaba acelerando el ascenso de la derecha. Ellos escribieron hace poco diciendo, bueno, si seguimos con este programa, te va a volver un Bolsonaro recargado, digamos, ¿no? Si seguimos con este programa. Entonces, el tema no es, para mí, para tomar el guante de lo que dice Martín, de la cuestión de oponerle a Milei medidas radicales, copiarle a Milei las medidas radicales para hacer una cosa de izquierda, sino no haber tomado medidas sustanciales para responder al malestar básicamente económico-social de la población, es lo que permitió que Milei la haciera. Entonces no se trata de copiar a Milei en ese sentido, sino de pensar cómo se hace para responder política y socialmente a esto, digamos, ¿no?
todos apostamos a que la movilización lo voltee o lo debilite, lo que sea. Yo digo, sin eso no hay alquimia política que lo pare. Es decir, sin lucha de clases en el sentido clásico, no hay alquimia política. Yo armo un frente y esto habilita. No. La tenemos la experiencia argentina, la historia argentina es la mundial, digamos, pero la historia del 2001. Cambió la forma política de la Argentina cuando estuvo el 2001, no al revés, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un punto de debate, sobre todo con el artículo que plantea Martín, dentro de un contexto, y bueno, que planteo acá en la mesa, dentro de un contexto en el cual no quiere decir que tenga éxito inmediato, porque no es el momento de las izquierdas tomando esto que yo planteo, pero quiere decir que es lo que yo opino que tiene a mediano o a largo plazo eficacia. ¿Estamos? Bien. Bueno, gracias Fernando. Julia, te escuchamos. A ver. Bueno, gracias por la invitación y gracias a los que vinieron. La verdad es un placer estar acá, por lo menos discutiendo y pensando, viéndonos la cara. Un poco menos de Twitter y un poco más de vida real. Varias cosas. Primero, reconocerle a la revista la profundidad que le quiere dar a un debate que es más complejo y que siempre es más largo y que nos obliga a pensar las nuevas derechas y puntualizar algunos de los cambios que estamos viviendo. Un capitalismo de nuevo tipo, nada nuevo bajo el sol, pero hay que empezar a diagnosticarlo tal como es. Un capitalismo que tiene a las élites de los dueños de las empresas tecnológicas en Estados Unidos y en China, ¿no? Esto lo dice bien Varoufakis, como los nuevos jefes del capital, promoviendo una nueva lógica de acumulación, ¿no? Esto es lo que está pasando. No necesariamente está pasando en Argentina, pero está pasando en términos globales. Con una cosa novedosa que es la reivindicación de su riqueza y la reivindicación de la concentración como atributos positivos. Veíamos en el casamiento de Jeff Bezos en Italia. En segundo lugar, nuevas relaciones laborales de nuevo tipo y con una gestión del trabajo atada a la digitalización, es decir, con el algoritmo que te gestiona el empleo. Y con más precarización, digo, no eso llevando a una idea de bienestar, sino con más precarización de esos vínculos. Tercero, cambios geopolíticos. La aparición de China, que ya lleva más de 20 años, pero que con Trump asumiendo, pone a una confrontación nuevamente entre Occidente, China y sus satélites, muy fuerte, y nos pone a nosotros, los latinoamericanos, en una doctrina Monroe reactualizada, estamos un siglo atrás, como nuevo territorio o resignificado territorio de extractivismo colonial. El rol en el cual entramos otra vez en la discusión global es solamente como proveedores de recursos naturales. Quizás no digo nada nuevo, pero está muy difícil salir de ese lugar, sobre todo para los argentinos, que además lo tenemos a Milei, expresión, y acá entra Milei en el partido, expresión muy distinta a Bolsonaro en este aspecto, y también expresión muy distinta a Trump, que viene directamente a poner a la Argentina al servicio de esa acumulación global como nunca antes quizás había pasado. Teníamos otro margen posiblemente con otros gobiernos. Ahora directamente somos territorio fértil para eso. No tengo que andar mencionando las medidas, aunque ahora voy a decir algunas cosas. Y en este contexto venimos, Milei aparece como resultante de una crisis de la democracia liberal, una crisis del ejercicio de la representación en la democracia liberal, para transformar la vida cotidiana de la gente. Lo último que decía Fernando. Yo no quería hablar del frente de todos, pero bueno, es lo único que voy a decir. Si hubo algo de discusión pública que planteó Cristina, fue la tremenda pared que se iba a chocar el anterior presidente si no modificaba las condiciones estructurales de vida de la gente. Se chocó esa pared.
y la que pagó el precio es ella, que está presa. Porque también quiero decir esto, el fracaso del proyecto político anterior, digo, que incluye una mayoría social, digo, peronismo, pero una mayoría social amplia, fue un fracaso en términos bilardistas, la peor estrategia en términos pragmáticos. Ahora, ellos, aunque haya fracasado, igual no te perdonan. Si la podemos meter presa, la metemos presa. Lo digo porque recién decías esta discusión sobre si tenemos que ser igual de radicales o de extremistas que Milei con su violencia, que Milei y Bullrich con su violencia, y vos ves que le ponen un poco de caca en la puerta al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y tenés 2 mujeres presas durante más de 2 semanas en un penal de máxima seguridad de Ezeiza, y no tenés masivamente a la gente saliendo a decir que se respeten los derechos civiles, porque quizás era otra historia si eso pasaba. Lo digo porque esa discusión permanente, esa tensión de hasta dónde uno fuerza, bueno, ahí tuvimos un hecho muy concreto. Tenemos una dirigente política presa y tuviste a 2 militantes políticas también presas. Y la discusión de la lucha de clase, como decíamos temprano, la discusión social, la discusión respecto al capital no se vio puesta sobre la mesa como un momento clave para decir, bueno, esto tiene que cambiar de una vez y para siempre. No puede ser que la violencia política en Argentina o la violencia política no institucional en Argentina genere esto. Lo digo para pensar, ¿qué es lo que nos lleva a esta discusión sobre el rol de la Argentina hoy? Bueno, en la tarea que nos compete, y ahora me pongo a hablar un poco de mi rol como diputada de un bloque que tiene 98 y con una alianza muy fuerte con el bloque de izquierda, que tiene 5 diputados en total. Estamos haciendo un número de 103, agrego que somos 99, en realidad sí que hacemos un número de 104, con los cuales empezamos cualquier discusión, ¿no? No nos da el cuero para los 129, ya lo saben bien, pero sí para que el principal caudal de votos que habilita la discusión parlamentaria o la resistencia parlamentaria para frenar lo que hace Milei tenga sentido y de ahí pueda sumar, pueda arrancar. Bueno, el último miércoles hicimos una cosa que me pareció muy importante, que hace al núcleo de la resistencia, porque si la avanzada es colonial, y yo creo que el capitalismo de plataformas y el capitalismo de la acumulación de las grandes élites nos tiene a los latinoamericanos y a los argentinos principalmente como sujeción colonial, entonces la resistencia también tiene que ser anticolonial. Lo primero que hicimos el miércoles fue dar vuelta al decreto de la Marina Mercante. No sé si alguno sabe de qué se trata eso, pero para mí es un ejemplo de sometimiento colonial tremendo que el conjunto de la sociedad quizás desconoce. Sturzenegger entregó la soberanía para que los buques extranjeros naveguen por nuestro río, nuestra vía navegable troncal, nuestra extensa costa marítima, con tripulación extranjera y bajo legislación extranjera, algo que se llama panameño-liberiana. Es como, ¿vieron cuando se habla de las offshore? Bueno, es como si ahora tuviéramos una offshorización de la legislación de los buques que hacen cabotaje en nuestro territorio nacional. Eso pasó. Lo digo porque se dio a conocer el 340 como el decreto de la limitación del derecho a huelga, lo cual efectivamente es así, lo metieron por la ventana a eso, pero tiene una connotación más profunda, que es hacer algo que no se hace en ningún país. En Estados Unidos vos no podés por el río Mississippi navegar si sos un buque extranjero, tenés tripulación extranjera, si no tenés legislación yanqui. No pasa eso. ¿Bien? Bueno, lo dimos vuelta. Con una mayoría que no solo incluyó a estos 100 que les acabo de mencionar, sino que el numerito fue un poquito más alto. Tampoco fue una locura, 118 conseguimos, ¿no? Porque en este caso era más los rechazos que la afirmación del decreto de Milei. Ahí se juega, quiero poner cosas, digo, para pensar para adelante, no solamente para el diagnóstico, porque creo que han diagnosticado muy bien los compañeros que me precedieron, para pensar para adelante dónde podemos empezar a acumular para reconstruir una mayoría social.
que también nos permita revertir un conjunto de ideas que han penetrado en el marco de una batalla cultural en un amplio espectro de personas. Porque la de que el déficit resuelve, la verdad que entró. La verdad que entró. Y nosotros tenemos la responsabilidad de dar esa discusión. Bueno, creo que defendiendo la soberanía, tenemos una puerta a la entrada para construir eso. Porque la tentación de hacerlo por la nuestra y de no disputar electoralmente, creo que está ahí. Y permanentemente todos los años electorales la charlamos. Pero la realidad es que queremos ganar. Queremos ganarle a Milei. Nuestros propios compañeros nos dicen, no se peleen, no se dividan. Queremos ganarle a Milei. Lo planteo como parte de la discusión, porque después hay discusiones y te agarra la gente de la calle y te dice, no te separen, no te dividan. Lo que tenemos que hacer es conducir. Cuando Cristina se pelea con los gobernadores que mandan a sus diputados a aprobar el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, no solo se pelea, los escracha. Me acuerdo que el presidente del PJ de Misiones lo crachó y intervino el Partido Justicialista. Lo digo para después ser coherentes, porque aparecen críticas al otro lado y dicen, ¿para qué intervine? Porque votaron el RIGI. Bueno, creo que la conducción, que la tenés que ganar y la tenés que efectivizar en número, después en las votaciones y en la calle, de una amplia mayoría, es la pelea en la que muchos estamos metidos, ¿no? Todos los días. Quiero mencionar la discusión de la deuda y la dependencia financiera, que en Argentina tiene el otro costado, digo, por un lado extractivismo, por otro lado endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Planteamos el desconocimiento de ese nuevo endeudamiento a la hora de sentarnos en la nueva paritaria con el Fondo Monetario Internacional, que si el pueblo nos acompaña va a ocurrir esa nueva paritaria con el Fondo Monetario Internacional. Lo que el capital financiero decidió para la Argentina es que no hay manera de salir de la situación en la que estamos, no nos vamos a levantar, vamos a seguir de rodillas, no solo porque les vamos a entregar el litio, los minerales y vaca muerta, sino además porque le debemos mucha plata al Fondo Monetario Internacional. Y ahí no solo jugó un papel Trump, también Macron, también los europeos. No sé si se acuerdan del tuit de Milei diciendo, acabo de hablar con Macron, o era de Macron el tuit, acabo de hablar con Milei, donde menciona lo de los minerales críticos, lo de los minerales raros. Bien. Tierras raras. Cosa que nunca estuvo en la mesa de discusión de nada. Y cuando uno lee el tweet dice, ¿y esto de dónde salió? Bueno, salió del apoyo que negoció para que Francia lo bancara a Milei en la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y algunas declaraciones, digo, lo de Lamelas, o Lamelas, ¿cómo se llama? No sabemos todavía cómo pronunciarlo. Lo de la generala Richardson y lo de Marco Rubio. Yo no recuerdo, al hilo, planteos de este tipo, digo, de sometimiento abierto de funcionarios estadounidenses. Creo, además, que estamos frente a un escenario en donde el recorte de las facultades de los estados viene siendo, nos ponemos en un periodo más largo, una estrategia de los grandes ricos del mundo, es decir, ya no podés hacer política fiscal porque no te permito tener déficit, ya no podés hacer política proteccionista de tu industria porque no te permito arancel de las importaciones, una política de la OMC, no solamente de Soneg, entra en la lógica global, y tampoco te permito hacer política monetaria porque no te permito administrar tu tipo de cambio y tu nivel de reserva, que intervengo. En esa lógica entra la discusión económica actual, en donde Milei dice, perfecto, vamos a dolarizar, en su campaña electoral. Y ahora sujeta al Fondo Monetario Internacional con el cumplimiento de metas la política económica. Bien, yo creo, para cerrar, y me parece que lo más interesante es el debate, que hay dos cosas que plantea este debate en la revista y en este encuentro.
cómo construir una mayoría lo suficientemente grande sin que eso sea un enjuague, sin estar condenados a perder, porque yo no quiero dejar de dar la disputa y ganar. Creo que además, si a Milei lo dejamos 8 años, de este país queda un cráter. Y en segundo lugar, ¿cómo ganar la batalla cultural? Tengo algo más de esperanza después de este miércoles, no solo por lo que conté de la Marina Mercante, sino porque ejercimos la representación en defensa de una gran cantidad de trabajadores del sector público, de Vialidad Nacional, del INTI, del INTA, del Instituto Nacional del Teatro, de las universidades, de los docentes, de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, de la Comisión Nacional de Monumentos, del Garrahan, residentes, no residentes, trabajadores fundamentalmente de los 10 hospitales pediátricos a nivel nacional. Y esa representación se concretó. Hubo movilización en la calle, hubo traslado al Congreso, hubo medidas de sanciones y rechazos, ahora le toca al Senado la segunda parte. Hubo avance, hubo dirigencia que logró decir esto se traslada políticamente a un escenario institucional, de la calle a un escenario institucional. Hace por lo menos 1 año y medio que no logramos esto. Digo, lo habíamos logrado parcialmente con jubilaciones y se vetó, lo habíamos logrado por universidades en el pasado y se vetó, solo 2 leyes y un rechazo al decreto de la CIDE. 3, si quieren, en el 2024. Y este año estamos muy cerca de que el veto pueda ser rechazado. Estamos muy cerca. Estamos muy cerca. No lo voy a dar por hecho, pero estamos muy cerca de que pueda ser rechazado como no lo fue el año pasado. Creo que la defensa de la soberanía, la construcción de un proyecto político industrial con agregado de valor, las discusiones internas que tengamos que dar para que eso ocurra. Soy reiterativa con el ejemplo del litio, pero el caso del litio lo hemos vivido en carne propia. Lo veo yo atrás a Armand Leche, que fue vicepresidente del IPF Litio. Fracasó el agregado de valor del litio, no por los malos de afuera, por los intereses específicos de algunos de adentro, que no quisieron que el litio fuera un punto de partida para un agregado de valor a nivel nacional, sino más bien una herramienta para hacer algún negocio provincial. Esas discusiones, yo para esas estoy, me anoto. Para mirar de afuera al peronismo y señalar su poca capacidad de transformación, no me anoto, pero porque todavía tengo fe, capaz que a mí me la pierdo. Capaz que cuando tenga 70 años, diga, no se pudo. Pero todavía tengo fe de la disputa interna, de ganar sobre algunos que piensan que tal vez hay que entregar los recursos. Yo pienso que los podemos defender y los podemos defender con un proyecto que tenga soberanía política, independencia económica, justicia social. Ya. Gracias, Julia. Bueno, cumplieron los 3 muy bien con los tiempos, que es todo una novedad eso en este tipo de espacios, así que eso nos permite que podamos abrir el micrófono. Lo vamos a hacer de esta forma. Quien quiera hacernos preguntas, levanta la mano y le acerca el micrófono así escuchamos todos. Mira, todo muy interesante, de verdad. Tomo lo último que dijo. En todo, digamos, la charla esta hay una presencia de mi mirada, ¿no? La pérdida de soberanía, es decir, la consideración de nación, no hay nación sin soberanía. Es decir, no estoy yendo a la soberanía como un dogma motivante, sino un elemento central vinculado a la nación. En función de, hay varias cosas en esto, pero en función de lo último que dijo acá la señora Julia, perdón, Julia lo recordaba,
tema del litio y los intereses internos en esto. Sabemos que la posibilidad de transformar el litio ya tiene, de alguna manera, planta concreta, la desarrolló ITEC, la Universidad de La Plata y el CONICET, bajo la gestión del tecnólogo más relevante que hemos tenido en los últimos 40 años, Eduardo Borkin, que poco se lo nombra, ¿no es cierto? Entonces, digamos, con capacidades, ha estado, por otro lado, Borkin, en lo personal, vinculado a todos los grandes desarrollos que ha habido acá, en punta o en fronteras. Sin embargo, creo que por algunas que escuchan, los gobernadores de las provincias ni idea tenían del fenómeno de esta capacidad tecnológica que se tiene, con lo cual es una decisión política decir el litio queda dentro del ámbito de la soberanía argentina y tenemos capacidad no de recibir migajas, sino de obtener un retorno importante, ¿no es cierto? Porque a su vez es toda una construcción de nuestra sociedad. El enfoque ese de que desarrollar justamente los fenómenos de la ciencia y la tecnología que están vinculadas. Hay en general bastante desconocimiento, incluso en sectores políticos y en sectores intelectuales, ¿no? Es decir, dejo esto porque creo que es necesario, de alguna manera, generar capacidad para poder disputar poder a los sectores dominantes. Y en ese aspecto vemos que a partir del golpe del 76, posiblemente mucho antes, hay algunos elementos que también muestran esta pérdida de soberanía. Por ejemplo, la Junta Nacional de Granos, que yo le conocí porque trabajé en una época en una organización sumamente interesante, más allá de lo que representaba la Argentina, no la terminó el gobierno militar, la liquidó Menem, el menemato, la liquidación de la Junta de Granos. Es decir, por otro lado, eso ocurrió porque el gobierno militar tuvo conflictos y le vendió a Rusia y no la liquidaron antes. Pero cuando llegó el menemato, la Junta de Granos estaba totalmente... Bueno, se liquidó. Justamente el dilema del río, de la mal llamada hidrovía, de los asentamientos de los exportadores de granos que prácticamente no corresponden a que sea la Argentina en sus ámbitos, y en sí la exportación de granos, que es un elemento en el cual una organización del Estado podía competir con eso, que es con rentas importantes. Es decir, todas estas cosas las fuimos perdiendo. Entonces, la debilidad que nos encontramos hoy frente al poder real es brutal. Creo que inevitablemente, para poder recuperarlo, evidentemente hay que generar fuerzas con una gran visión estratégica y una gran observación de intereses conjuntos para poder armar algo concreto. Bueno, simplemente me interesaba. No, hagamos una ronda, creo que Andrés, cortito. Sí, tiene una pregunta, sí. Ustedes, gracias, se dedican bastante al análisis político, pero me interesa la otra parte, el análisis social del reverso. ¿Qué está pasando cuál es su análisis? Me puede responder cualquiera, y la ubicación geográfica también, en el marco geográfico. ¿Qué está pasando con las clases? Sea la clase dominante, sea la clase trabajadora, el movimiento obrero, como quieran llamarlo, para que se exprese este análisis político. Me quedé con un poco de ganas de eso, ¿no? Por allá, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, buenísima la mesa, muchísimo para pensar. Algunas cosas, sobre todo en la comparación con la década del 20, el 30, Oriente, Occidente. A mí me parece que el tema es que está bien, se está operando, por eso coincido con lo que plantea Martín, un cambio muy profundo en la sociedad. Está bueno lo que traes en el mismo sentido. Que después tiene expresiones políticas, pero me parece que son el último acto de lo que está pasando a nivel de relaciones de fuerza, a un nivel mucho más capilar. Particularmente en el caso de la juventud, yo y quizás muchas de los que estamos acá le damos clase a pibes que no solo no saben lo que fue el 2001, Malvinas. Yo me veo como
apartado por tener que explicar cómo era la Argentina en 2015. ¿Sí? No es algo que le pasara a la generación que armó Montoneros en 1970 cuando tenía la edad de esos pibes en el 2015. O sea, que hay una ruptura generacional trascendental. Porque esto que traía Martín, de que lo de fines de los 90 y el 2001, en parte reivindicaba viejas banderas, ¿no? Las banderas derrotadas en los 70, es porque hubo un viejo que le pasó un libro a alguien, un hermano más grande, un tío, un sindicalista, un maestro. Hubo un traspaso de esa antorcha olímpica de los 70 que en el 2001 le encontramos la vuelta. Eso está roto. Y como decimos en fútbol, nos comieron la espalda. Porque los viejos meados los teníamos enfrente, pero yo lo que no me esperaba en lo personal era esa nueva generación que con otros valores individualistas y de corto plazo, y en esto también viene como síntoma lo que planteaba Julia, de la reivindicación de la riqueza, el poder, la potencia, que es un reflejo invertido de lo que son jóvenes impotentes, ¿sí? Frustrados, ¿sí? Busca ese reflejo invertido de lo que son. Y esto no se puede ligar de un cambio en el modo de vida alrededor también de 2014, 15, 16, que tiene que ver con la digitalización de la vida social. El espacio mental por el que antes circulaban periódicos, videos, películas, encuentros interpersonales, está ocupado por otra cosa en la que nos cuesta muchísimo entrar. Y acá el dilema es, en todo caso lo tiro, no solamente plantear otros enunciados a través de esos medios, porque si no sería como un evangelismo de redes o ir tocando timbre, sino qué tipo de nuevas experiencias podemos hacer para cambiar la relación de fuerza. A nivel microsocial, antes de venir para acá pasé por la farmacia, compré, el chavo me dice, loco, hay un momento que yo no doy más, hace mucho que está desde las 12, eran las 6. Bueno, sí, ya es viernes, le digo. Sí, pero no doy más, dice. ¿Y qué onda? ¿Por qué no? Mira, nos sacaron la silla. La semana pasada nos sacaron la silla. Le digo, es la primera ley laboral de la Argentina, de la silla, la impulsada por Alfredo Palacio, la primera ley que estamos haciendo. Sí, no, qué sé yo, igual no da para armar quilombo, como dice yo. Y ahí estaba toda la relación de fuerzas para mí, muchos lo ve. Porque si es solo por lo económico, estamos mucho peor que con el Frente de Todos. Estamos mucho peor que en la Argentina de 2015. ¿Y por qué no funciona? ¿Por qué vos no podés decir, che, pero el salario real, mirá, un dato, te muestro, incluso digo en relación al Frente de Todos, no en relación ya al periodo dorado, al 2011, digo, del Frente de Todos. Tan vilipendiado. Evidentemente no es solo económico ni principalmente económico el debate. Acá hay algo que es cultural e ideológico que tiene que ver con estos conceptos que hacen que se alabe esto de la reivindicación de la riqueza, del poder militar, del poder en todos sus sentidos, luego el sentido simbólico. Es una reacción patriarcal. Hay un tema acá generacional. Entonces me parece que es muy profundo y por eso también me gustó la etapa anterior de la Jacobin. En la izquierda ante el fin de una época. Y yo creo que eso es. Lo sintetizo, lo charla cuando me lo vez pasada. Yo no percibo algo tan así desde la caída del muro de Berlín. Yo era chico, pero en el sentido de todo lo que no va más y todo lo que vamos a tener que inventar de nuevo para dar vuelta a esta situación. Yo te puedo agregar una última. Hagamos una o dos más como máximo y... Muy breve. Planteaste, Martín, pero lo extiendo a los otros dos, porque la pregunta, y creo que no sé si la pudiste responder bien, ¿por qué la izquierda no capitalizó el descontento? Acá, te damos la palabra al último. Acá. Bueno, buenas noches. Primero me parece que es importante este tipo de encuentros. Agradezco a Jacob por haber hecho esto. Yo creo que sí, en realidad lo que están planteando los compañeros desde acá es otras dudas que tienen que ver qué pasa con nuestro equipo. No solamente lo que pasa con el dinero o con el adversario de clase, no sé. En realidad, a mí me parece que en realidad los cambios se dan por el cambio de correlación de fuerza y la matriz que se da en el mundo del trabajo. Yo tengo 3 pibes adolescentes y esto de la silla es tal cual. Es tal cual. Los laburos hoy se dan con situaciones básicas
que retroceden décadas. Pero además, más allá de que ese sujeto que va precansado del laburo pueda tener en su casa lecturas buenas o posiciones hasta anticapitalistas, cuando labura concretamente se da cuenta de la correlación de esfuerzo y dice eso que dijo el compañero, que no da para. Entonces es como que el malestar no lo podemos transformar en subvertir esa situación. ¿Por qué? Porque en realidad parecería que todavía no tenemos claro que el nivel de contundencia de la derrota, que fue gradual, fue el golpe del 76, pero la democracia, como dice Horowitz, es una democracia de la derrota. O sea, nunca en esta democracia se planteó el cuestionamiento a la matriz. A la matriz que siguió continuando. O sea, el enemigo fue, los malos fueron los milicos, un gobierno trató de jugar a la media, el otro trató de jugar un poco más profundamente, pero la ley de entidades financieras continuó. Y todo el andamiaje gremial, el andamiaje que nuestros abuelos construyeron, que se confirmó después con Cordobayo y otros, eso es letra muerta. Los convenios del 75, yo fui sindicalista en prensa, los convenios del 75, que sí, seguían estando como letra muerta, en la práctica, qué sé yo, no, el estatuto del periodista, en la práctica no se implementa. Entonces, desde hace años, ¿no? En plena democracia, en momentos donde la correlación de fuerzas era distinta. Entonces, me parece que es muy válido y muy importante lo que analizó la mesa, pero que tendremos que hacer otras charlas más microfísicas sobre cómo recomponer en este grado de descomposición, cómo ir reconstituyendo una posibilidad de cambio. Si no somos capaces de eso, podemos hacer alianzas electorales, podemos hacer muchas cosas, pero me parece que no nos damos cuenta que esto voy a hacer una cosa media biologista. El golpe del 76 fue la varicela y quedó latente el herpes zóster. Esta sociedad tiene una especie de latencia autoritaria que hoy emerge para poder comprender por qué se bancan que le peguen a los viejos, que hagan las cosas que hacen este gobierno, y que además no solo que se lo bancan, sino que le dan tiempo para ver si no sirve esto, si no le llega a ir bien. No, nada más. Gracias por todo. Vemos, ¿no? Hacemos una ronda de respuestas. Y sí, porque me parece que todo más o menos fue sobre lo mismo. Me parece que si cada uno puede o quiere. Una marcha acorde. A ver, voy a tratar de ir rápido y recojo algunas de las cosas planteadas. Respondo primero a la pregunta que fue muy directa a mí sobre la izquierda, por qué la izquierda no capitalizó el malestar. Primero hay una respuesta solo a nivel global que puede ser muy general, muy abstracta, muy imprecisa, que es muy directa. La izquierda sí capitalizó el malestar después del 2008. En una secuencia, toda la crisis del neoliberalismo generó un giro a la izquierda, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, en todos lados. El tema es que la traducción política de eso dio experiencias fallidas. Y las crisis y las derrotas tienen un efecto duradero muy graves. Y ahí podemos hacer la enumeración. Syriza, Podemos, la Primavera Árabe, la crisis latinoamericana, etc. Allí donde la derrota fue más ambigua, o donde la pérdida de impulso fue menos fuerte, hay más condiciones para recuperar la iniciativa. Por ejemplo, Corbyn. ¿No? Corbyn no fue derrotado como fue derrotado Pablo Iglesias o como fue derrotado Syriza. Por esto hoy está convocando a lo que tal vez sea, por primera vez en décadas, una especie de partido obrero de masas en Europa. Lo más interesante que está pasando hoy en Europa, a mi juicio. Lo mismo en Estados Unidos, lo que es Mad Money. Fernando no iría a ningún lado, solo votaría, ¿no? Militaría porque gane el Nueva York. Me parece un punto de apoyo en la lucha contra Trump. La definición de extremo centro de Fernando es más amplia que la de Italia. Están todos. Bueno, ahora me voy acercando a la polémica, permitime. Está haciendo la fe. Bueno, ahora vamos. En Argentina, ahí voy, para ser más específico. Primero tenemos ese mismo fenómeno. Yo creo que la experiencia del gobierno Frente de Todos fue devastadora para todo nuestro campo social. Digamos,
un golpe para el peronismo, después del cual iba a venir la izquierda radical, porque el peronismo sería un obstáculo para que gire la masa de la izquierda. Fue un golpe para todos nosotros, para todos los valores asociados a este tipo de experiencia política. La distribución del ingreso, los derechos humanos, etc. Para mí hay que sumarle dos factores más objetivos. Primero, un estancamiento económico muy duradero. La crisis económica, normalmente la izquierda se asocia de manera superficial a crisis y rebelión. Bueno, de corto plazo sí, se dio organización de por medio. Ahora, de largo plazo, la crisis económica limita la capacidad de acción colectiva, ¿no? Profundiza la heterogeneidad de las trabajadoras, informalidad, desempleo, etc. Entonces, nosotros tenemos 12 años de estancamiento económico. Yo creo que eso genera un peso. Y el tercero también fue el fenómeno inflacionario. Digamos, nosotros no tuvimos una hiper, ¿no? Como si tuvimos el 89, ¿no? Siempre yo repito todas las veces esa frase que me parece muy buena, Perry Anderson, cuando en la Facultad de Filosofía y Letras, la UBA, no me acuerdo, analizando la estabilización de los años 80 en América Latina, dice que la hiperinflación es el equivalente funcional a una dictadura militar para implementar por medios no coercitivos políticas antipopulares. Es decir, aterroriza a la población en esa magnitud. Genera la sensación de que alguien haga algo, sea lo que sea, y genera una gran delegación de poder. No tuvimos eso, por suerte, que hubiese sido entrar a este ciclo político mucho más debilitado, pero sí tuvimos una crisis inflacionaria o una situación inflacionaria creciente agotadora, que creo que tuvo parte de ese poder disciplinante. Hoy cuando vemos la docilidad de parte de la sociedad respecto al programa de Milei, para mí es imprescindible esa crisis inflacionaria. La gente está diciendo cualquier cosa, esto además es fácilmente replicable. Va a hacer una gran elección Milei habiendo bajado la inflación, aún cuando le hizo el precio de tener como antes los salarios. Es decir, un tipo que normalmente la regla decía que nadie gana una elección si no aumenta con un retroceso salarial. Bueno, este tipo lo va a ganar con un retroceso salarial general o de los ingresos populares y las jubilaciones porque controló la inflación. Va a haber un premio a eso. Yo creo que esas tres cuestiones, o sea, el fracaso del gobierno de todos, el estancamiento económico y la crisis inflacionaria, explican que haya habido una metabolización reaccionaria del malestar. Porque esto lleva al siguiente tema, que no tenemos un malestar políticamente inocuo. Esto es un punto. Porque yo estoy de acuerdo, no podemos hacer alquimias electorales. Tenemos que ver qué es lo que está pasando en las relaciones de fuerza, en la clase trabajadora, en la corriente de opinión, y en función de eso proponernos cómo no retroceder o cómo avanzar. Hay una hipótesis que dijo, Milei fue expresión de voto bronca, esto lo leí, está expresando un malestar con las coaliciones principales, hay que salir a discutir ese malestar. En Brasil pasó lo mismo. En Brasil dijeron, bueno, hagamos antipetismo de izquierda, y el PCTU terminó pidiendo fuera Dilma junto a la extrema derecha. Entonces, me parece que este es un riesgo, el primer riesgo, de pensar que tenemos indisponibilidad, un malestar políticamente bajo que podemos disputar. Yo creo que no. Yo creo que hay una radicalización a la derecha de un sector de la sociedad, que son básicamente las clases medias antipopulistas, pasando del radicalismo al macrismo, del macrismo a la extrema derecha. Parte de eso penetra en un sector de las clases populares, y ahí no voy a tener tiempo para responder, pero hay que pensar los cambios sociológicos en la clase trabajadora, su fragmentación, el capitalismo plataforma, la informalidad, etcétera, para ver cómo encuentra eco un discurso de estas características al interior de los sectores populares, mucho más que el macrismo, y ni hablar mucho más que el radicalismo, que fue siempre un partido de clases medias ilustradas. Me perdí el hilo, pero voy a ir al punto de la polémica para no tomar más tiempo, que me quedan 2 minutos. A ver, yo lo planteé como un dilema político de difícil resolución, es decir, ¿cómo le oponemos a la extrema derecha una respuesta política? ¿No? Y efectivamente voy a seguir utilizando el FED, ante precipicio. Si subordinamos al extremo centro, la definición teórica de Lee son los políticos neoliberales. Si nos subordinamos al extremo centro para derrotar a la extrema derecha, posiblemente terminamos fortaleciendo a la extrema derecha. Si somos, sin embargo, demasiado intransigentes en nuestra política de alianza, posiblemente no derrotemos nunca a la extrema derecha. Sobre todo cuando la dinámica de lucha de clases no es suficiente, de lucha callejera no es suficiente para derrotar a la extrema derecha. ¿Qué hacemos en ese marco que es real? Hay que constatarlo. Yo creo que el ejemplo de Brasil es un ejemplo positivo con todas sus limitaciones, que también ilustra las limitaciones. Fer dice, bueno, ¿se derrotó la extrema derecha en Brasil? No, por supuesto no. Ahora, si hubiese ganado Bolsonaro, claramente ahí no se derrotaba la extrema derecha. Haber derrotado electoralmente da un oxígeno, da un espacio para mantener abierta una pelea. Si Bolsonaro, después de bajar 25% el salario y avanzar en un régimen en medidas autoritarias, ganaba la elección, ganándosela además a Lula, una figura que es
una figura mítica de la clase trabajadora brasileña. Pensemos lo que pensemos de él. Arrastra una fuerza social y política muy importante. Si hubiese logrado todo eso, las condiciones por una derrota histórica de la clase trabajadora brasileña iba a estar muy cerca. Ahora hay una pelea abierta. Trotsky decía, la socialdemocracia es causa del fascismo, pero también la socialdemocracia es víctima del fascismo. Y sobre esa brecha propone una política de frente único. Es decir, en la medida que también son amenazados, podemos tener políticas unitarias. Yo creo que algo de eso hay que explorar. Yo creo que algo de ese impulso del frente único está presente, a condición de no estar demasiado cómodo con lo que vamos a hacer. Yo creo que si estamos demasiado cómodos es porque vamos a estar demasiado solos. Esa es mi sensación para este periodo. Es decir, si pensamos que manteniendo una política propagandística, autoproclamatoria, que diga, bueno, el socialismo, etc., yo creo que va a ser muy difícil cumplir un papel útil en la lucha contra la extrema derecha. Y para mí la prueba, con esto cierro, a la cual vamos a estar sometidos todos, es quién cumple un papel útil para derrotar a Milei. Esa es la utopía movilizadora de los próximos años. Ahí, votar en blanco, cuando es el reformismo, la conciliación de clases o la extrema derecha, yo creo que es una aberración. Yo creo que la contraposición, ahí voy al debate directo en los términos como lo pusiste para que no sea fake. Contraponer lucha de clases y elecciones, para mí es una aberración estratégica. Las elecciones es un terreno de lucha de clases, es lucha de clases en el terreno político. Es indiferente. No, define la lucha callejera. Bueno, no es indiferente si gana Milei el gobierno o no, si la extrema derecha se hace con el poder del Estado o no. Es muy poco leninista ese desconocimiento de la dimensión política de la lucha de clases. Entonces, ahí me parece que vamos a tener que hacer grandes esfuerzos respecto a nuestra zona de confort para poder ser exitosos y eficaces en la lucha contra la extrema derecha. Bueno, dale. Una parte que no desarrollé, que aprovecho, ya no me acuerdo quién preguntó. ¿Vos, cómo es tu nombre? Juan Manuel, habías desarrollado toda una línea sobre una nueva subjetividad que está apareciendo, está claro, y que por momentos nos desconcierta porque no la entendemos. No entendemos que no es una nueva subjetividad solo juvenil, no es solo juvenil. Esto también sería erróneo, es predominantemente de la juventud, pero hay un cambio de concepción. No es, si nunca hubo linealidad entre la estructura y el comportamiento de la sociedad civil, ahora directamente hay divergencia. Ahora directamente hay una divergencia. ¿Por qué? Porque, como bien decíamos recién, tenés una pérdida de poder adquisitivo constatable en la mayoría de los estratos sociales, excepto personas que son de clase media alta y les está yendo mejor, ganando más en dólares, midiéndolo en dólares, y sin embargo no tenés un comportamiento consistente en términos sociales con ese malestar en términos materiales. ¿Bien? Entonces, evidentemente está pasando algo del orden de lo sociológico, cultural, que no se está pudiendo explicar. No me dedico a eso, pero sí puedo ensayar algunas cuestiones. Desde ya el pasado inmediato material con el gobierno anterior incide. Que nosotros tengamos instancias de lucha social mucho más álgidas durante el gobierno de Macri, que no se puedan expresar de la misma forma en el gobierno de Milei, tiene que ver con el precedente anterior. Tiene que ver con el precedente anterior. Veníamos de un gobierno que tenía, el gobierno de Cristina, la expectativa de retornar y de volver las cosas a su lugar. Ahora no es lo mismo. Bien, segundo. Las redes sociales. Las redes sociales, y eso es un fenómeno global. No es un fenómeno solamente argento. Y en tercer lugar, hay una tremenda reacción patriarcal. Lo tengo que decir como feminista. No solo porque para nuestro espacio parece que somos las responsables de Milei, porque nos pasamos 3 pueblos haciendo no sé qué cosa. La ley de cuidado ni siquiera llegó a aprobarse en el Congreso. Pero hubiéramos logrado algo, ¿no? Aborto se logró. Sino porque, fundamentalmente, hay una contraofensiva que tiene que ver con una discusión por el poder. Porque el feminismo plantea una discusión de poder. Yo siempre digo muy parecido a la pelea con Clarín. Y escuchen este paralelismo porque no les va a parecer
les parece extraño al principio, pero después les parece muy natural. Cuando el kirchnerismo dio la discusión con Clarín, lo primero que hizo fue señalar y decir, acá tenemos un grupo económico que falsea los datos, que no hace periodismo, que juega a la guerra, como le había planteado Julio Blanc, hace guerra, pero no gana la batalla, se la cobra. Nosotros con el feminismo, nosotras con el feminismo, planteamos algo muy parecido, que es, miren que acá hay desigualdad, no pueden negar todo lo que quieran, pero acá hay desigualdad. Y no ganamos. Les puedo asegurar que tal vez era más difícil que la otra, o no sé cuál es la más difícil, la verdad. Me metí en una, pero digo, no solo no la ganamos, sino que la postulamos y tenemos muy pocas herramientas para ganar una batalla por la desigualdad estructural entre mujeres y varones. En principio, mujeres y varones, lo estoy hablando en términos binarios. Y bueno, me la están cobrando. Pero aparece como una variable más en este conjunto de cuestiones. Y hay uno de los artículos que me gustó, quiero citar al autor, permiso, a ver, acá, que hablaba Reguera, el nacional libertarianismo, Trump y la libertad estadounidense ante la fase de la globalización, habla de, bueno, del autoritarismo vinculado a un nuevo plan neoliberal. La idea del autoritarismo o la figura autoritaria frente a este desorden en términos económicos aparece como muy tentadora. Aparece como una sensación de orden y calma frente a un desorden que no pudo resolverse antes. Entonces, muchas veces nosotros que miramos espantados la lógica con la que Milei, Bullrich y otros funcionarios más reprimen, atacan, tienen comportamientos fascistoides, en el mundo del periodismo ni hablar, lo voy a poner a mencionar, en el Congreso. En el Congreso nos cortan la palabra directamente. Yo quise terminé sin poder mandarle las preguntas a Guillermo Franco porque no tuve un problema con el sistema, no me lo quisieron reabrir. Estoy hablando de un caso concreto de ayer, el presidente de la Cámara de Diputados. Y en el nivel de la lucha social directamente te meten en cana. Cada vez que hay una movilización, le pedimos a la gente que no se quede dando vueltas porque te agarran y te meten en cana. Esto está pasando. Pero hay, por momentos, una idea más profunda de muchos que quizás no la explicitan, que es, bueno, pero un poco de mano dura está bien. Por algo la Libertad Avanza por un comisario a encabezar la lista de la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Yo creo, y lo hablábamos con los compañeros más temprano en la oficina, acá en el Congreso, que si nosotros tenemos que tener una propuesta que vuelva a construir un vínculo con la sociedad, un vínculo que está roto, tenemos que poner en las listas a los que representen a los sectores damnificados de cada una de las políticas de Milei. Anoche hablaba con un compañero de Misiones. Tiene que haber un productor yerbatero en la lista de Misiones. Tiene que haber una médica del Garrahan en la lista de CABA. Tiene que haber un científico en alguna lista de Provincia de Buenos Aires. Tiene que haber un ingeniero de vialidad nacional de candidato, explicando la importancia de la obra pública. Lo digo desde el punto de vista del ejercicio genuino de la representación, porque si no, finalmente la idea de casta es lo que aparece como más realista que todo lo demás. Bueno, tienen 2 horitas, 2 horitas y media. Yo te dejo. No, está bien, sí. Aparte me siento como un cierre de lista de la reunión, no. El justo está cerrando. Voy a tomar una cosa que dijo Julio, porque justo tiene que ver con una charla que tuve hace un tiempo. Escribí un artículo para el Diplo sobre el tema del movimiento obrero y Juan Carlos Schmidt, de Dragado de Balizamiento, me dijo, quiero conversar con vos, porque vos y Diego Genú son de los pocos que hablan del movimiento obrero organizado, de lo que todavía pervive el movimiento obrero organizado, porque está lleno de gente, empezando por ejemplo por el director del Diplo, José Natanson, que opina que todo precarización y que toda informalidad y que ya no hay más movimiento obrero en Argentina.
Y ahí hablamos del decreto, me dio una clase, porque algo sabe, ¿no? El dragado del pensamiento tiene un pequeño sindicato, que el que menos gana 3 palos, y el que tiene antigüedad gana 7. Porque tiene un poder estratégico que es impresionante. Si los barcos, si ellos no dejan que entren los barcos al puerto, y ellos tienen que cumplir un rol ahí y no le dejan usar el estacionamiento, los barcos pierden miles y miles de dólares por día. Entonces, cuando ellos hacen alguna medida, rápidamente dicen, che, ¿qué quieren? Entonces, así llegan a esas condiciones. Los aceiteros en Rosario, un poder estratégico impresionante. Los petroleros, todo vaca muerta. Los camioneros, los choferes, hubo una huelga de la UTA, desapareció la clase obrera, luego una huelga de la UTA y apareció una huelga general. Entonces, yo me siento medio anfibio porque cuando yo discuto esto, se lo digo de verdad, cuando yo discuto internamente en nuestra organización y digo, che, nosotros, la clase obrera tiene un poder bárbaro, tiene esto, yo digo, che, pero miren que hay muchos precarios, hay mucha informalidad, avanzó mucho, está dividido, es casi mi discusión, mi matiz, mi sensibilidad, digamos, ¿no? Y cuando vengo acá tengo que decir, che, miren que el movimiento obrero tiene un potencial tremendo el movimiento obrero argentino. Todavía. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se usa? Porque las dirigencias no la usan. Hay algo de las dirigencias y no solo de la sociedad. Digamos, ¿por qué no se usa eso para derrotar a Milei? El otro día en Diagonal Sur, sobre los cuerpos orgánicos de los camioneros. No sé por qué estaba marchando, pero fui a una reunión ahí y estaba 2 cuadras, sobre los cuerpos orgánicos. Y digo, ¿por qué no se está todo este poder social? Bueno, después garras, por los estatales. Hay un movimiento obrero sindicalizado en Argentina que existe y tiene un potencial. Bueno, para hacer una concesión de lo que Tulio Alperendovi llamaba la Argentina peronista, ¿no? La crisis de la unidad de la Argentina peronista. Entonces, que tiene que ver con cómo se incorporó la clase obrera, porque si hay un potencial que no se ha vuelto todo por lo que pasa en las clases, no se ha vuelto todo precarización. Ese sector, y Julio lo debe saber mejor que yo, siguió más de cerca la inflación, digamos, en sus aumentos salariales. Perdió, pero no perdió tanto, porque por algo lo estalla también por eso, porque ahí hay relación de fuerzas también. Ahí hay relación de fuerzas. Ahora, ¿para qué se usa? Digamos, ¿para qué se utiliza? Yo no me gusta la chicana que hizo en Twitter más que la CGT, porque no. Pero digo, la CGT, esos llamados CGT, o sindicatos potentes. Ahora hay una expresión de cierta distanciamiento, o alrededor de Schmidt, justamente, de los sindicatos de transporte, se está armando una MTA pregunta, digamos, ¿no? Como la MTA de los años 90, que fue la primera ruptura que tuvo, que fue presión que un sector quería resistir. Entonces, yo digo, ahí también hay una relación de fuerzas que se sostiene y que hay un problema político, no social. O sea, yo... y por lo que plantea el compañero, y efectivamente opino que hay pensamiento de derecha, digamos, la derecha, el pensamiento político, bueno, las opciones políticas, en la juventud tiene mucho apoyo en Milei. Ahora yo ahí me voy a poner un poco semanesco, digo, el de Pablo Semán, no tienen razón, pero tienen razones para pensar como piensan lo que Pablo Semán llama los mejoristas. Tienen razón, pero tienen razones. Schmidt me decía que el desmantelamiento de todo el entramado de la manera mercante se había hecho en los años 90 con Menem y que nunca se había revertido. Julio Blanc me lo dijo a mí, lo del periodismo de guerra, y antes de eso me dijo, nunca había una relación tan empática en la misma entrevista, como la de el kirchnerismo con Clarín. Nunca vi, dijo, mi historia, desde los años 80. Entonces ahí hay una... O sea, se discutió con el tema de Clarín después de un empoderamiento que hoy lo dice hasta Máximo Kirchner, digamos, ¿no? Me parece haberle dado la fusión de cablevisión y multicanal y haberlo convertido en el grupo más importante económicamente de la Argentina, capaz que no estuvo también. Bueno, yo creo que esas son las ambivalencias de un proyecto político, porque no está claro lo programático para mí. Sin negar las batallas desde ese punto de vista, ni los castigos. Nosotros, Miriam estuvo con Cristina, también estuvimos ahí sin negar que se quieren, van por todo, digamos, no quieren ningún matiz.
Ni siquiera quieren un matiz, pero digo que ahí hay una cuestión. Incomodidad, por lo que plantea Martín. Que no te sientas tan incómodo que hasta no te reconozcas vos mismo, digamos, ¿no? Lo que yo llamo el síndrome Jorge Abelardo Ramos. Porque el peronismo en la Argentina es especialista en devorarse izquierdas. Sabatella fue el último, el idioma Sabatella, ¿no? Ahora lo tiene Grabois. Si va por fuera, si va por dentro, se lo devoran. Si va por fuera, ¿qué hace con lo que tiene? Entonces yo digo, ¿cuál es la comodidad? ¿Dónde está la comodidad? ¿Cuál es estar cómodo? Digamos, pelear contra una corriente enorme que ha formado la Argentina moderna y sus ambivalencias y no conceder en base a un proyecto que opina que programáticamente lo puede superar o aliarse cómodamente a la corriente mayoritaria que puede ganar electoralmente. ¿Cuál es la comodidad? Entonces, ¿cuál es la comodidad? ¿Apostar a un método de lucha de clases aunque no la haya? ¿O como no hay lucha de clases hagamos frentes amplios? Porque en nuestra contra de lucha de clases hemos tenido compañeros, bueno, no quiero decir que han perdido el ojo, bueno, desde ese punto de vista entonces yo digo que ahí hay un problema de cómo se puede reconstruir una izquierda desde ese punto de vista. ¿Qué se lo hubiese planteado Corbyn? ¿Por qué no unís como a la izquierda del Partido Laborista, del tipo que gobierna ahora, que está haciendo albertismo en Gran Bretaña? Que dice que no puede, aparte tiene un gran problema con Palestina, ¿no? Que se tira el tema. Entonces me parece que yo también lo planteo como un dilema. Yo planteé que había voto bronca y había voto bronca en el contenido de Milei también. No creo que sea un bloque de derecha, toda la juventud sea un bloque ideológicamente de derecha, ni todos los que votaron a Milei, no lo creo. Vilca sacó el 25% de los votos en Jujuy, Alejandro Vilca. No sé por qué se lo olvida, porque no es un fenómeno. Digamos, ¿no? Porque ¿cómo capitaliza la izquierda? Vilca sacó el 25% de los votos en Jujuy, en el mismo momento que Milei sacaba el 17% acá. Barrendero, Colla, trotskista, todas las tenía. Entonces, me parece que, bueno, el peso de Miriam, etcétera, que entró como diputada nacional después de 20 años, después del 2001, de Zamora, por la ciudad de Buenos Aires. Mide muy bien ahora, para que, si tienen ganas de votar. Si tenemos ganas de votar, no. Quiero decir, entonces, me da la impresión que yo creo que las discusiones son válidas. Veo un problema de tomar la parte con el todo. De ver que la Argentina está polarizada y eso está desde las encuestas no solo electorales, sino cualitativas. Hay la mitad de la sociedad que no acuerda en nada con lo de Milei. Para mí el problema, y ahí está mucho el sector de los trabajadores sindicalizados, muchos precarios, mucho garrafa, mucho estatal. El problema es que se hace con esa fuerza, no que esa fuerza no está y que es todo de derecha. En la provincia de Buenos Aires alguna vez ganó Patti, alguna vez ganó Rico, Rucaus ganó con la... O sea que hay como la... Yo me la provincia de Buenos Aires, soy de la CTI. Digamos, tiene digamos, el problema de seguridad de seguridad es un tema que no es nuevo de Milei, no, porque yo un comisario, ¿no? Rucaus gobernó, balas a los pibes, con una continuidad de esos 90.000 pata negra que la vieron todos los gobiernos. Nadie desarmó ese aparato que sufren los pibes que no viven en democracia en el sentido estricto, digamos, porque viven bajo la bota de esa carne. Entonces me parece que, nada, digo que yo no, si me quedo con algo es no tomar las partes por el todo, es no darle un valor sin límite a tendencias que existen, pero que tienen contratendencias, y que en Argentina y en el mundo, creo que está expresada muy bien, en la entrevista Traversa está muy bien expresada, de una discusión de teorías abierta. Y ahí, cuando es abierta, se entran a discutir programas, políticas y sobre todo programas que se piensen que se crean que pueden solucionar los problemas del país. No qué victoria táctica, para mí mínima, se puede tener, y cierro con esto, fascismo, Massa, el candidato Massa. O sea, se viene el fascismo. Lo llevaba el compañero Pollo Sobrero, lo llevaba por todos los canales porque tomó con todo ese discurso. Con el fascismo no se habla, al fascismo no se discute. Entonces, Massa esperaba como la última esperanza democrática contra el fascismo. O Massa o el fascismo. Bueno, vino el fascismo y Massa se fue a lograr con un fondo buitre. Impresionante. O era fascismo o no era fascismo. O la última esperanza democrática no era la última esperanza democrática y se parecía muchísimo a la casta.
Entonces los pibes milenistas le dicen, ahí está, vos, no solamente la feminista, vos, progre, zurdo, mandril, te pasaste 4 pueblos diciendo que venía el fascismo y tu candidato se fue a trabajar con un fondo buitre cuando vino la elección. Después, cuando vino el fascismo. Entonces, yo creo que hay que darle peso a las palabras porque sobre eso trabajan ellos. Sobre esas contradicciones trabajan ellos. Que el tipo más casta de la casta, el más rosquero que haya conocido en mi vida, lean el libro de Diego Llenó, hasta según grabó en el moralista, a Milei, sea la última esperanza contra el fascismo, y yo creo que jugó muchísimo a favor de Milei. Bueno, nada más.